Bendecida noche, bendecido encuentro de taller de aprendizaje, momento de autoobservación profunda, de reconocimiento de la vulnerabilidad que viven minuto a minuto, donde el ego está libre y todo lo triste, doloroso sucede. Sí, hablemos del ego. Y hablemos del ego y programas que habitan el componente del psiquismo humano, programas que ya definitivamente es necesario se ocupen de desactivarlos. En lo que queda en tiempo lineal de este segundo semestre del año 2024, es de suma utilidad que se ocupen en el entrenamiento diario de la desactivación de programas del ego. Hablemos de un tema, uno de tantos programas activos en el ego que hay, un tema que les cuesta reconocer cuando lo tienen activo. Una energía destructiva, por cierto, que incluso en la persistencia del tiempo es generadora de patologías como el cáncer o autoinmunes degenerativas dramáticas, donde se pone en juego la vida en encarnación. En muchos casos se manifiesta tenue y ahí es donde se confunde. Y al confundirse persiste, y mientras persiste, separa. Propio del ego, ¿verdad? Y rompe y desgasta vínculos y relaciones y genera mecanismos en bucle de pensamientos sucios donde retroalimenta una situación tejiéndola como una tela de araña para luego nutrirse de una ya mentira absolutamente generada por el ego porque le va agregando componentes, simplemente con el fin de separar, de generar la diferenciación de que quien está viviendo esa situación es superior a la contraparte, como que la tiene más clara y que las cosas son así, esa es la única verdad. Y el ego se sobreactiva y genera más y más pensamientos, desde lo individual en soledad, donde se autogestionan que sí tienen razón y a la vez están juzgando al otro, y genera una masa crítica de sufrimiento y separación, destrucción, daño. Un daño donde es una cicatriz, una grieta muy difícil de sanar. Como una tierra resquebrajada que empieza a separarse y la van a unir, pero va a estar ahí. Se va a volver a abrir con el mínimo de ego libre que otra vez suceda. Y estoy hablando, ustedes se preguntarán de qué energía está hablando. Y les diré,
de la energía del rencor. Sí, como oyen. La mayoría de los seres humanos y la mayoría de los estelares habitando cuerpos humanos viven desde el ego libre la energía del rencor. Que se transforma en un odio venenoso en el alma y en las membranas celulares, y de ahí el riesgo de enfermedad. Y es un rencor basado en el desentendimiento primario hacia los padres. Siempre es más hacia un padre o a la madre. En general no es hacia los dos en simultáneo, aunque hay casos que sí. Y tiene que ver con el sentirse despreciado, no visto, dejado de lado, no valorado, estafado en la vida desde el rol de hijo o hija, por ese adulto progenitor. Dado que fundamentalmente los estelares, en los primeros años que aún están activos con el recuerdo estelar en valores y el ego tiene muy poca contaminación en esos primeros años de vida, necesitan del trato amoroso perfecto como en el astral, como del otro lado del velo. Y se encuentran con un padre o una madre duros, rígidos, intransigentes, donde mienten, donde no cumplen, donde no los ven, y empiezan a crecer formando una personalidad primero de un sobreesfuerzo para hacerse ver. En la mayoría de los casos, desde ya hay individuales, casos puntuales con características puntuales. Estamos hablando en general y ustedes lo sentirán donde la fibra los toque. Para luego pasar al enojo en la adolescencia, al criticar, al juzgar, al desvalorizar, para poder tomar fuerza ante la vida, viendo a ese padre pequeñito, lleno, lleno, lleno de defectos. Y continuar hacia una vida adulta procurando hacer lo opuesto a ese padre. Mientras el rencor sigue vivo, el odio sigue vivo y las estrategias de vida en la nueva familia al armar, también podríamos decir que podría ser una alarma, mas no funciona como alarma. Cuando se dan cuenta ya es tarde, ya está hecho el daño. Repiten patrones disfrazados, pero son patrones de comportamiento donde de otra manera sus hijos repiten ese sentimiento de no ser vistos, de alguna u otra manera, con demanda permanente para ser vistos. Demanda exagerada, dado que es un círculo patológico. Un tema intenso, ¿verdad? Sí.
porque he pasado desde la niñez a la vida actual con sus hijos o nietos y pueden ver esas repeticiones de comportamiento, de conducta, de desentendimiento entre padres e hijos, donde el amor está desintegrado. Y la razón son programas del ego, generación tras generación, ego libre. Donde luego, además de tener esa ruptura con el padre afectiva, esa ruptura con la madre, depende del caso, lo naturalizan explicando lo dañino del comportamiento de esos progenitores y continúan en la vida, mas trasladan ese sentimiento al externo, a otro ser, a una maestra, a un vecino, a una amistad, al que sea, donde generan un vínculo cercano afectivo, similar a familia, un buen vecino, por ejemplo, un amigo o una amiga del club, para luego nuevamente descargar esa angustia de no ser vistos y generar de vuelta un mecanismo totalmente nefasto de sentirse ofendidas, de sentirse no vistas, vale tanto para un sexo como para el otro, de sentirse desvalorizados, maltratados, etcétera, etcétera. Los especialistas en el psiquismo podrían decir transferencia, contratransferencia y demás terminologías del psiquismo. Nosotros decimos nuevamente un bucle de ego libre activo, generando discordia, ruptura de nuevos vínculos, separación, aislamiento y reactivación del programa del juzgar, del opinar de otra alma, etcétera, etcétera, etcétera. Es grave, ahora que lo escuchan y en sus mentes se han formado imágenes de distintas situaciones de vida propias o de conocidos, se dan cuenta que es grave. Es el acto de desamor más grave que un ser encarnado puede generar. Rencor y odio a los progenitores, a los que le dieron la vida, a los que le dieron la oportunidad de vivir una experiencia en el planeta Tierra. Despreciar a los que generaron la oportunidad para tener una vida en un cuerpo humano en este maravilloso planeta. Ese sentimiento y esos comportamientos que podríamos describir aún con mayor ejemplo, más noto en las mentes de ustedes que los ejemplos ya claros están, debe ser sanado cuanto antes. Porque quien no lo vivió hacia un padre o una madre, lo está viviendo hacia hermanos. Pero son los vínculos del principio de la vida. Y ahí es donde deben enfocarse. En el núcleo del núcleo. ¿Cuánto hemos hablado, verdad, del núcleo del núcleo? Y que todo empieza en el núcleo del núcleo, ¿recuerdan? Seguro que sí. Es tiempo ya de sanar el núcleo del núcleo.
Y ustedes dirán, ¿cómo lo hago? Y te diré, pidiendo perdón. Pidiendo perdón desde el corazón, desde el entendimiento de haber vivido los años que han vivido hasta este momento que están escuchando esta verdad con ego libre. Y tener el reconocimiento de haber vivido con ego libre y tener la humildad de acercarse al padre o a la madre o al vecino o al amigo del club o al hermano o a quien sea donde se está volcando esa mirada de bucle que ha generado una ofensa, un enojo y una separación, y pedir perdón, absoluto perdón, que puedan mirar a los ojos y decir, te pido perdón. Estaba en actividad de ego libre. Ahora puedo observarme en cada detalle, en cada pensamiento, las veces que te he juzgado, que te he deshonrado, que no he valorado lo que has hecho por mí, por mi vida. Y vaciarse con ese perdón. Puede suceder que el otro se sorprenda porque te ha conocido como una hija, un hijo así, con un carácter enojadizo o enojadiza. Y diga, ¿de qué perdón? Ya pasó. No hay problema. Pero ustedes deben decir, necesito pedir el perdón. ¿Y qué sucede cuando ustedes realicen este acto de amor tan profundo, de reconciliación desde el perdón? Se vacían de odio, se vacían de rencor, absolutamente se vacían de toda esa energía nefasta y quedan limpios con una mochila absolutamente vacía para elegir a la mañana al despertar con qué sentimiento, con qué emoción la van a comenzar a llenar. Y dar así el verdadero primer paso en el puente para ingresar a quinta. Es una tarea absolutamente sincera de corazón cuando se revisen los sentimientos y actitudes con tantas y tantas personas que replicaron ese desentendimiento, ese alejarse, ese rencor, ese opinar y juzgar que comenzó en ese vínculo desentendido con los padres. Muchos, ¿verdad? Es una lista larga para algunos, sí. Mañana será un hermoso día para comenzar. Y podrán comenzar con uno por día, empezando por los padres. Y si ustedes dirán, ¿y si ya mis padres desencarnaron? Bien,
Harás una ceremonia de pedir perdón prendiendo una vela durante 9 días y rezando la oración que resuene según tu fe en honrar a tu padre o a tu madre si ya está desencarnado, o a tu hermano o a un amigo que sientas que esto ha sucedido. Y el que está en cuerpo y está encarnado será mirada a mirada, alma a alma. Y el agradecimiento será eterno desde tu parte, dado que gracias a que el otro acepta escuchar tu perdón, tú puedes vaciar la mochila. Necesitas que el otro elija escuchar tu perdón para vaciar tu mochila. Nuevo proceso donde otra vez queda en evidencia que siempre necesitamos del otro, que jamás podemos vivir en plenitud solos. Y ese otro que necesitamos en esta densidad 4 3/4 jamás es el que nos queda cómodos. Jamás es el que nos da placer estar. Es el que tenemos que ir con humildad a pedir perdón, para luego sí ingresar en el ciclo de tener placer en el ser, estar y convivir. Será un nuevo ciclo, un comienzo de vibración previo a quinta, donde con mochila vacía la calidad de vida es absolutamente otra, el magnetismo es otro, la atracción de situaciones favorables es otra, y la calidad de vuestros seres cercanos, hijos, seres amados cercanos que componen el nuevo núcleo de familia, será también absolutamente dorada en otra calidad. Porque sanando desde ustedes el respeto y el honor que vuestros padres le dieron a su posibilidad de vida y sanando todos los vínculos que lastimaron al juzgar, enojarse, ofenderse, sentir rencor, odio y separación, es una lista larga, larga de daño en la sociedad. Y eso obsérvenlo como nudos. Cada vez que contacten con otro ser y hagan la tarea honesta de reconocimiento, de pedir el perdón, ese nudo se desata. Es un nudo menos en la mochila. Y es un proceso de sanación en la red planetaria, interconectando humanos para una vida en quinta D. Los propongo ahora que hagan un trabajo de grupo, que puedan transparentar comentarios acerca de experiencias o situaciones que ahora han venido a su mente. 10 minutos, muy breve, para que luego, al escucharse ya en familia, en equipo de compañerismo, puedan hacer un trabajo sostenido en casa. Puedan tomar lápiz y papel y empezar a recordar, además de papá, mamá, abuelos, hermanos o tíos, ¿cuántos más necesitan pedirse perdón hasta el momento actual presente? Y realizarán la lista y se aseguran de que esa lista esté completa
porque es parte del boleto de entrada a Quinta D. Los bendecimos y los dejamos para esta tarea maravillosa de limpieza profunda, energética, en este segundo semestre de este año 2024. Y en un día como hoy, con una alineación planetaria maravillosa para todo lograr y con la comunicación impecable para poder llegar. Segundo semestre, tiempo de lograr, tiempo de completud, tiempo de sanar. Benditos todos son, los acompañamos siempre. Soliciten asistencia, que diariamente puedan ir vaciando la mochila día a día para un vivir en Quinta D. Aquí dejo ahora y gracias, hija.